merengue. Ah, no, espérenme, güey. Su intro. Todavía no me lo aprendo. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al cuarto episodio del Matiz de las Palabras, una producción de 3 y medio. Esto es Espacio Bohemio, donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales, acompañados en micrófonos por Héctor y Demián. ¿Cómo están, muchachos? Este espacio bohemio que los hará flipar. Estoy muy bohemio. Ando flipante. Hoy amanecí Andas bohemio. espalado, tío. ¿Ya listos para el siguiente tema, Mau? Venga, cuéntanos para el cuarto episodio que tienes preparado, que tienes listo para nuestros oídos. Les tengo listo algo que creo que les va a gustar y les va a interesar. Quisiera hacer primero una pequeña introducción. Entro, salgo, me regreso, abro y cierro la puerta, la vuelvo a abrir, la vuelvo a cerrar. Camino 2 pasos más y regreso a la maceta a su lugar desacomodada por los gatos la noche anterior. Y como esa está desalineada me hace pensar que las demás también lo están. Y voy una por una, revisando cuidadosamente si una se encuentra fuera de su lugar. Al terminar, regreso con la primera y vuelvo a asegurarme de que esté como debe estar. Y ya que está todo en orden, prosigo. Entro al auto y cierro la puerta. Reviso que todo esté en orden, justo como tiene que estar. Y justo cuando me dispongo a partir, me doy cuenta, con un leve gesto, que no tengo mi cartera. Y repito todo el proceso de nuevo, porque me angustia pensar que no cerré bien la puerta y entonces alguien se meterá a robar. O pensarán que soy un desordenado y que tiene sus macetas todas desacomodadas. Es que si no hago todas estas cosas, pienso que algo terrible sucederá. Quiero cerrar aquí la introducción porque les voy a hablar del obsesivo compulsivo. Y quiero hacer también como una relación entre él y la religión. Oh, qué denso. No, Iba pues, a decir como me siento completamente identificado con el obsesivo compulsivo, Todos. pero no sé si con la religión. no, pues ahí sí depende de qué punto lo quieras ver. O sea, estoy adoctrinado, Mau, No, pero estás inmerso en una cultura que en tiene el dogma. un dogma como el catolicismo, y entonces el catolicismo tiene que ver con la represión, y entonces la represión causa la neurosis. Somos una bola de millennials reprimidos. Sí, lo de millennials no importa, pero reprimidos sí. Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre la obsesión compulsiva, el famoso TOC. Oye, ¿tú eres TOC? Me gusta poner mis billetes desde el más bajo hasta el más alto, todos viendo hacia adelante. Entonces, posiblemente sí. En inglés es OCD, ¿no? Cuando lo escuchas como en las películas, de que es que ese güey tiene OCD. Es No. como, a huevo, es el TOC. No, la verdad es que no. Me gusta No. decir TOC. Toc, toc. TOC, TOC. Trastorno obsesivo compulsivo, e iremos intentando explicarlo desde su generalidad, pero sin caer en lo que todo mundo sabe del TOC. ¿Qué es lo que todo el mundo sabe del TOC? ¿Qué sabes tú del TOC también? No, yo he visto listas que te salen en Facebook, así como no sé, que te gusta abrir las manijas 2-3 veces antes de lavarte las manos, cosas así. ¿Sabes que sí es muy TOC? Los juegos para celular que son como de ordenar cosas. Ándale, Eso me produce un placer inmenso. pero es una sublimación Ah. muy buena. O las compilaciones de videos satisfactorios, ¿ubicas? Ah, sí, Como de sí. cosas que caben en cosas perfectamente y que se mueven como Ándale. súper fluido. Pero esos ya son como derivados del TOC, o sea, como diferentes tipos de TOC, o No, se trata de lo mismo. es como un rasgo que todo el Son mundo hashtags. posee. Hashtag. Es como un rasgo que todo el mundo posee, la obsesión, pero la diferencia del TOC cuando es trastorno es porque esta obsesión ya te está impidiendo hacer cosas, ¿sabes? O sea- Estás todo el tiempo tarde de tu trabajo porque tienes que cerrarle un chingo de veces a la puerta, entonces... Sí, cuando ya afecta tu vida, o sea, ni siquiera tu Ujú. vida personal, o sea, cuando ya afecta tu rutina, es que ya te está haciendo daño. Pero, ¿y esto también está inclinado hacia la perfección? No, como ser Mm. perfeccionista no tiene que ver con ser obsesivo compulsivo. Sí, De repente sí, güey. de repente sí, y suele en personalidades que son perfeccionistas. Pero el suele motivo es detonarse un distinto, TOC. ¿no? Ajá. Sí, pero tienen O sea, a lo mejor diferentes... usan recursos similares, pero me refiero que perfeccionista yo creo que lo hace más como por alcanzar una satisfacción. Es que son perfeccionistas en el ritual. Exacto. Si algo no está dentro de lo que debe estar, ¿no? Entonces se desordena todo y tiene que volver a empezar. Ahí está, entonces sí, diferente hashtag. Bueno, es curioso, o no tanto,
que haya una increíble semejanza entre estas acciones obsesivas, como las que acaban de mencionar, acomodar un objeto de tal o cual manera o lavarse las manos hasta que éstas queden sangradas por la misma fricción, No mames. y las prácticas religiosas, como orar una y otra vez el mismo fragmento, el flagelamiento, y de todas aquellas prácticas ceremoniales. Así pues, el ceremonial neurótico, vamos a llamarle ceremonial a esta persona que practica o que practica la religión, ¿no? Y es como, digamos, un monje, una monja, Feligrés. un feligrés. No, o sea, un monje o una monja, o sea, un eclesiástico. De esa índole. Un religioso, ¿no? Así como en su estricto sentido. El ceremonial neurótico consiste en realizar pequeñas prácticas, pequeños agregados, pequeñas restricciones, ordenamientos que, para ciertas acciones de la vida cotidiana, se cumplen de una manera idéntica o con variaciones que responden a ciertas leyes, como sucede con los TOC, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué siempre que leo esto me acuerdo de cómo atrapar las brujas, ¿no? ¿De Salem? Que se supone que tú veías una bruja y entonces con un cordoncito tenías que rezar un Padre Nuestro o algo así. La magnífica. La Magnífica. Y ¿Qué es tienes que ir eso? haciendo bolitas. Una oración Ah. de protección Pero y si tú te salvación. equivocas, falla, ¿no? Entonces hay que ser precisos, justos y no puede haber equivocaciones. Entonces, por eso es como a veces esta que padece el TOC, también padecen estas personas ceremoniales, ¿no? Que practican la religión tan así. Sí, porque también es como llevan todo un ritual para llevar a cabo cierta ofrenda, ¿no? Exactamente. Sí, pero ¿dónde está la obsesión? Bueno, vamos. Detrás de todo el ritual. Vamos dilucidando. Detrás de todo el ritual, la obsesión está. Porque si algo no sale, Ah, ya, o sea, tiene que ver no con el ritual, pero con la manera de ejecutarlo. O sea, no con el ritual per se. tal vez no es como la base o lo más importante, pero como que es acompañado de los dos. Sí. Yo no puedo saludar a alguien de mano hasta saber que se las ha lavado. No, güey, sana distancia. No Menos saludes ahorita a el nadie COVID. de la mano ya, o sea. No puedo comenzar a hacer la tarea hasta que la mesa no esté limpia. O no puedo dormir hasta que tenga mi lamparita. Es como cuando procrastinas un chingo y en vez de ponerte a hacer tu tesis, te pones a ordenar tu cuarto. O lavar los trastes y así te Ajá, la y es llevas, como, güey. ay, sí, está Falta huevo, trapear, estoy falta siendo súper barrer. funcional y es como, I doubt it. Solo no te quieres ocupar, Ajá. ¿no? Sin embargo, estas acciones se presentan todo el tiempo en casi todos nosotros, porque recordemos que de alguna forma todos somos neuróticos, pero hay niveles de intensidad. Todos somos Mao. Todos somos neuróticos, ¿por qué? Porque todos estamos atravesados por una prohibición, ¿no? Por una ley. Todos estamos de alguna manera reprimidos. Ok. Y como estamos reprimidos, entonces todos somos neuróticos, ¿no? ¿Y todos explotamos? Sí, todos explotan. Todo el mundo me gusta pensar que tiene un botoncito, como un botón rojo, que si tú se lo aprietas, detonas. O sería más como una olla express, ¿no? Que entre más va Sí, tienes guardando, Una olla explota. express, por ejemplo, ¿no? Sí, me gusta más la Aloy Express, la del botoncito rojo que explota. Es que has visto estos monitos que tú le picas abajo y que son como de hilo, que están tiesos, y tú cuando le picas un botoncito como que se desaflojan. ¿Cómo? Como que se Ah, desarman sí, estos son como de artesanos madera. que- Entonces están Ajá. como tensos por cuerdas. Entonces ya nada más como que los destensas y se aflojan. Va. Algo así sucede. Pero quedémonos con la olla express. A veces solemos quitarle importancia cuando vemos que alguien sufre por esto. Porque, Ok. pues, en cierto sentido, a todo mundo le pasa, ¿no? Como el típico no pisar las rayas. Es como... O sea, ya está en nuestro software. Es Ujú. como, ahí está, reside dentro. Por ejemplo, fíjate que algo que a mí me pasaba era que cuando yo iba caminando por la banqueta y pasaba un coche que traía una sombra, tenía que brincar la sombra. ¿Y ¿Sabes? cómo, Para que y la cómo sombra lo pasara por brincabas? abajo mientras yo brincaba. Ajá. No Pero sé. ibas en el coche. No, yo iba caminando, Ah, pasaba ya, el ya, coche ya, con la ya. sombra Y y tú- brincaba. No sé por qué, o sea, realmente son Sí. actos que ¿Sabes tú con dices, qué lo hacía "¿Qué yo? pedo, güey?". Con los postes en la carretera. Como va pasando con ritmo. Mm. O sea, Ah, me gustaba como jugar con ese tiempo que transcurría como entre ellos. el ritmo es importante. Pero quitarle importancia no significa que el que padece de esto, cuando algo no sale de acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a sus leyes, se castiga con una insoportable angustia.
y entonces se ve obligado a reparar lo omitido. Es decir, si algo en el proceso falla, al sujeto le deviene una terrible angustia, güey, que tú dices, no mames, güey, ¿por qué te pones así nada más porque no cerraste por quinta vez la puerta, ¿no? Y el vato siente que por no haber Como que hecho su eso, vida depende de eso, la verga. exactamente. Y aparte he visto personas así que necesitan tener como el control de la tele así inclinado de cierta forma, porque si no, no pueden ver a gusto la Bueno, tele. por O ejemplo, los no que puedo acomodan escuchar el volumen Ajá, en un número impar. Es como de 3 en 3 o súper de 5 en 5. incómodo. Ajá, de 5 en 5. Más adelante les voy a ir metiendo, o sea, vamos a ir comparando todo esto con el caso de Hughes. Hugh Jackman. Hugh Jackman. No, Vamos a analizarlo, claro era que un sí. aviador. Era un aviador. Bueno, hay una película que le interpreta DiCaprio, que se llama El Aviador, justamente. Ah, ok. Y es de un tipo que tiene TOC. Entonces, hay ciertos elementos importantes que nos van a ayudar para poder como ir entrelazando los conceptos Ok. y que podemos entender que dices, o sea, a esto se refiere como por ejemplo, hablas de la angustia, ¿no? ¿Cómo es eso de la angustia? Ok. Para los que gusten ver la película. Cito a Freud. Las ocasiones y actividades de adornamiento como, vestirse, desvestirse, meterse en la cama, las satisfacciones de las necesidades corporales, meterse en la cama. La banqueta tiene que estar en determinada posición ante la cama. No mames, tan cabrón. El cubrecama Sí. tiene que estar arrollado a los pies. Tiesas las sábanas, las almohadas dispuestas de tal o cual modo, y el cuerpo mismo en una postura estipulada con exactitud. Solo entonces se tiene permitido dormir. Verga, no. O sea, ese sí no soy Esta yo. te preguntas, ¿no? ¿Me puedo dormir? Y como que lo repasas en Exacto. lista, ¿no? Es como que tú mismo te aceptas, dices, ok, ya está todo en orden, me permito hacerlo. Pero, por ejemplo, esos ejemplos que das o dices también pueden ser aplicados como en la iglesia, ¿no? Porque todos tienen como llegas, saludas, paras, hincas, saludas al prójimo y Muchas hasta el último gracias. la hostia para como Gracias, compensar gracias. todas esas acciones, ¿no? Nunca me aprendí eso de niño y me causaba un chingo de ansiedad. Híjole, güey, Era escuela como, católica. ¿cuándo me tengo que levantar? Cuando ¿Cuándo te me daban tengo el que zape, güey. sentar? Sí, Me rodilla. cuando te dan el zap era de, ok, me Ajá, paro. y ya ves que como que respondes cosas, ¿no? Como que el padre dice como algo y hay como una frase de respuesta sí. ya como... Es como cuando en Default. Masterchef les dicen, Y te las "Oído, tienes que chef". saber, tienes que andar bien buzo porque te va soltando varias y tú, su verga, padrecito, no mames. Ok. Este tipo de actos con el paso del tiempo se vuelven como sagrados porque evitan que la persona caiga en angustia. Por esto se valoran tanto. Y por lo mismo de que son sagrados, se hacen en su mayoría de veces cuando nadie los está mirando, pues es algo íntimo. O sea, si alguien tiene un ritual para subir un elevador, no puede seguir ese ritual porque alguien más va ocupándolo y lo puede ver. Casi siempre tienen que ver con rituales que los puedes hacer a solas. Ok. Como el elevador. No, pero imagínate, te toca con alguien. Pues no me molesta, bueno, a mí eso no me molestaría, pues un elevador. Bueno, es que también luego Pues dice que es íntimo. habría que separar como también la parte hollywoodense de que, no, o sea, también no es como tan estrictamente así. ¿Qué? De que con cualquier cosa. Ok. O No, sea, de que no, puedes no es de que tener- te pase con todo a la verga. O sea, Ajá, es o que sea, sí te tienes puede como pasar. fijaciones, ¿no? Ajá, Muy específicas. Sí, porque justamente pues sí, suelen sí. tener una raíz, o sea, en el fondo suelen tener una raíz. Y por ejemplo, el elevador, puede ser que entonces, o sea, puede ser que en cierto caso, si alguien tenga o desarrolle una compulsión a subir el elevador, ¿no? Pero porque hay tal vez algún trauma o porque alguna vez se quede encerrado, no, yo qué sé, ¿no? Pero no, Las posibilidades son infinitas. casi no es así. Ok. Cualquier actividad, bueno, pero como acabo de decir, no cualquiera, en tu caso debe tener alguna raíz, puede convertirse en una acción obsesiva, siempre y cuando se le adorne con agregados, esté ritmada, pausas, y lo más importante es que tenga una repetición. Lo del ritmo, lo que tú decías, me gusta jugar con el ritmo. Me gusta jugar con el ritmo de las canciones también. Cuando llego, quiero llegar y que la canción se acabe y entonces poder apagar el coche antes de que eso empiece. produce mucha satisfacción también. Como saberte una canción y bailar, y como que sabes en qué momento cambia. Ah, ok, sí. Como que se detiene y dices, aquí puedo hacer un paso bueno. Ajá, Simón. Ándale, Y si no ándale. conoces la canción, te puedes perder de esos como Ujú. segunditos. De ser explosivo. Ajá, de ser cool.
Ok, hay una película que se llama El Aviador, justamente lo que les venía diciendo, interpretado por DiCaprio. Esta película es una película biográfica de Howard Hughes, que es un tipo millonario que le gustaba pilotear sus propios estereotipos aéreos y hacer películas de aviones. Prototipos. Ujú. Este hombre comienza a desarrollar una serie de rituales de limpieza por miedo a contraer una enfermedad y que cada vez se va haciendo más y más extensos hasta que queda totalmente aislado del mundo en un cuarto con vapor y jugando avioncito en la línea que separa la locura de la cordura. Oh, ¿Te shit. imaginas la escena? O sea, estás jugándote entre la locura y la locura entre... Ujú. Estás jugando tu sano juicio. Exactamente. Pero hay una clave, una escena clave que nos va a ayudar a pensar en lo siguiente. La primera escena de la película se sitúa en una habitación rojiza, donde se alcanza a observar un flujo vaporoso saliendo del agua caliente donde está DiCaprio, de niño, o Hughes en este sentido. Su madre, que lo estaba bañando en ese momento, mientras le pasa el jabón lentamente por la pierna, le advierte que es muy peligroso que se cuide, porque había muchas enfermedades, y hace hincapié en la cólera y la tifoidea. Me parece que estaban en el término de la Segunda Guerra Mundial y entonces estas enfermedades eran producto de... Y entonces mientras la madre le cuida y le pasa suavemente una barra de jabón por la pierna, aún sin vello, le dice, tienes que cuidarte, porque te puedes morir. Hay muchas enfermedades. Si nos detenemos aquí podemos ya imaginar que el hecho de que comience a desarrollar de grande esta serie de ritos de limpieza tiene un fondo y una raíz, probablemente aquí. Yo creo que por eso también nos parece tan novel esto de el coronavirus, ¿no? Como que no hemos agarrado el pedo de que esto ha pasado muchas veces en la historia y va a seguir pasando otra vez. Como que lo asociamos como con la guerra, ¿no? Que pensamos que ya nunca más va a volver a pasar y entonces estamos tan sorprendidos de cómo es posible que nos pudo haber atacado una pandemia, pero es como, pues no es la primera vez, güey, ni es la última. Ujú. Bueno, también, como dice mi tía, que es una guerra biológica. Cuídate, hijo, estás en una guerra biológica. Verga. Contra el medio ambiente. Pues también. O contra la También. ciencia, la tecnología, quién sabe. Ahora bien, estos actos que la persona que padece TOC realiza tienen siempre entonces un significado. Sin embargo, un requisito del TOC es que la persona que realiza el acto obsesivo compulsivo desconoce su significado. Lo hago, pero no puedo explicar a ciencia cierta por qué lo hago. A lo mejor le da una explicación muy absurda para enmascarar el verdadero significado. Como dije antes, a lo mejor verifico mis plantas porque imagino que pensarán de mí que soy un holgazán. Es decir, DiCaprio en la película no se detiene en ningún momento a pensar por qué me está pasando esto que me está pasando, ¿no? Sí, no Tendrá que ver con esa escena donde me encuentro con... O sea, no lo tiene en su registro, ¿no? Pero lo hace. No sé por qué lo hace. Esta es una diferencia de los ritos, o los que practican ritos como los enfermos de TOC, aunque se conozca y se esté familiarizado con el significado de estos actos, a veces suelen formar como parte de un pretexto, es decir, algo justificable, porque lo que aparece muy en el fondo es un sentimiento de culpa. Ahí te va, un sentimiento inconsciente de culpa. Es decir, aquí pierde cierta distancia las personas ceremoniales de la persona que padece TOC, ¿no? Porque entonces podemos decir que el ceremonial sabe por qué está haciendo sus rituales. Y no. Y el TOC no. Pero a veces esta justificación de saber para qué sirve esto me ayuda a enmascarar lo que realmente se encuentra ahí, ¿no? Hago esto porque entonces tengo que hacerlo porque así dice la iglesia, pero me funciona para otra cosa. Tienes razón, porque ves a las personas que salen de la iglesia y salen como realizados, salen contentos. Así como cuando sale Edward Cullen de la... Salen brillositos. Sale brilloso. Sales brillosos. Cito a Freud aquí. Puede decirse que quien padece de compulsión y de prohibiciones se comporta como si estuviera bajo el imperio de una conciencia de culpa, de la que él, no obstante, nada sabe.
Por eso es un sentimiento inconsciente de culpa, porque él no sabe que lo siente. Pero, o sea, y todo ese sentir viene desde el arraigo que la mamá le dijo que si no se cuidaba se podía morir. Mira, Era lo que decías, que tal vez él justificaba esa sensación con algo que él consideraba ridículo, pero tal vez sí era como la raíz de ese como trauma. puede ser que no. Podemos pensar, O podemos sea, sí, pensar pero que, no. o sea, bajo esto, bajo lo que te acabo de decir de estas escenas, Ujú. sí, ¿no? O sea, la interpretación está de acuerdo y correcta. De acuerdo. Pero si pudiéramos tenerlo aquí, a este güey, probablemente sería otra cosa, ¿no? Podría tener otra explicación. Ujú. Ok. A la conciencia de la culpa del neurótico obsesivo corresponde la solemne declaración de los fieles. Ellos sabrían que en su corazón son unos malignos pecadores, y las prácticas piadosas, como pueden ser el acto compulsivo o los rezos o invocaciones o el flagel, funcionarían como una especie de protección y medidas de defensa. Sí, por ejemplo, los rosarios también es una de estar rezando lo mismo. ¿Cuántas? ¿50 veces? Verga. De defensa, las oraciones a veces sirven para la defensa. Defensa o ¿No? luz Pues en eterna para. general la misa, ¿no? Porque la Burbuja de gente Sí, está protección. también. acostumbrada como a pecar toda la semana y no hay pedo porque el domingo me vuelvo a Me- lavar. Me confieso. Como has Sí, visto otra esta vez. película peruana, que se supone que es una pequeña comunidad que malentiende, o bueno, digamos malentiende respecto a la idea que se tiene comúnmente de la religión católica, y entonces dicen, ok, los días viernes, sábado, domingo, que se supone Dios resucitó, no sé cómo haya sido, la verdad es que no estoy muy al tanto de eso, es Dios no puede, o sea, Dios lo ve todo y lo sabe todo, pero estos días Dios no ve porque Dios no está en estos días. Entonces, estos días tengo permitido hacer lo que se me hinche el huevo. Pero Dios no es omnipresente. Se supone, pero Es que ya somos muchos en el planeta, hijo, ya. Ya No tiene alcanza que ser- cobertura ya tanto tiene que lugar. ser supone, Dios güey. Premium, güey, porque si no no alcanza. Si quieres vigilancia constante, Dios upgrade. Premium. Solo por 500 pesos al mes, contrátalo ya. a ver, me lavo las manos y procuro la limpieza porque si no algo terrible va a suceder. Me Y va a dar COVID. entre paréntesis aparece la palabra muerte. Ojo, es que esto sucede de manera inconsciente. Uno, bueno, uno puede comprender mejor todo esto si se comprende el fondo de lo que se encuentra en todo obsesivo. Y ahí vamos. Ujú. Lo que en todos habita, lo que en todos vive. Esto es la represión de una emoción pulsional sexual. No entendí un carajo. La represión sexual O sea que tú querías coger y no cogiste. no tiene que ver con coger. El placer no tiene que ver con coger. O sea que sea- no se te fue otorgado el placer. Que en algún momento ese placer que sentiste se vio cancelado por algo más. Como... O no sería que después de realizar todo ese ritual del obsesivo compulsivo tiene como un placer ya cuando logra, por ejemplo, dormir. Que después de todo un ritual tiene un placer porque dice, ah, ya hice todo esto, lo hice bien, me puedo dormir. También. Sí. Ok. ¿Sí? El influjo de esta pulsión sexual es percibida como tentación, porque no llega a completarse, por eso queda en la tentación. Y en virtud del propio proceso represivo se genera la angustia, porque nunca sabes lo que va a pasar, porque nunca llega a suceder y es amenazado constantemente por el fracaso. Antes de que esto vuelva a pasar, hago una serie de ritos, de rituales, y entonces evito que eso suceda. La palabra, entre paréntesis, que aparecía, muerte. ¿Por qué muerte? Ahí te va. Pero entonces no está trabajando como con el fin de conseguir una satisfacción. Más bien está actuando por miedo. No, pero, o sea, la satisfacción viene porque se pudo lavar las manos y como detuvo o desvió esa muerte, ¿no? Es como el famoso me autosaboteo. Es exacto, eso te iba a decir, como que me lo hago complejo para que cuando lo termine sienta que hice algo de provecho, ¿me entiendes? Neurótico obsesivo compulsivo. Ujú. Eso es una descripción muy buena. Ahora con su esposa, con su pareja, estoy hablando de la película,
Se encuentran en una escena similar a la del principio con su madre. Hughes se había cortado el pie cayendo en un sembradío de berenjenas. Verga. Su pareja lo lleva al baño mientras le pasa agua tibia con jabón por los pies. Y entonces dice algo hablando sobre su hermano muerto. Y dice, siempre pueden entrar. Ella viene de una familia de famosos. Y entonces su hermano era un actor famoso. Y él se suicida. Y le echa la culpa a esta cuestión de que no tenía su privacidad y que todo el tiempo estaba siendo invadido por las paparazzis, Sí. ¿no? Y entonces, fíjate cómo a veces el lenguaje entra y se queda inscrito ahí. ¿Qué dice ella? Dice, siempre pueden entrar. Aquí es un punto importante y raro, complejo. Fíjate cómo es que progresivamente se va asociando una idea con otra. Siempre pueden entrar. Sí, los fotógrafos. Pero ¿qué más? ¿Qué más pueden entrar siempre? Pero también pueden entrar los gérmenes, como ya me había advertido mi madre. Y entonces se asocia la idea de muerte, su hermano, mi padre, porque me parece que su padre se va a la guerra y muere por una de estas enfermedades. Entonces, fíjate cómo se asocia la idea de muerte, su hermano, mi padre, y por otro lado, el sentimiento de un placer. A la otra cara está el sentimiento de un placer, como frotar un jabón contra tu pierna. La necesidad, ya dice Freud, de lo corpóreo, si lo decimos como Freud, y entonces me cuido de sobremanera. ¿Y todo esto a raíz de que se cortó la pierna? Todo esto a raíz de que él siente un placer, pero ese placer se ve cancelado porque hay una idea de muerte. Su mamá, mientras le pasa el jabón cuando él era niño por la pierna y sentía ese placer de estar siendo cuidado y lavado por el otro, ¿no? Le dice, tienes que cuidarte porque así murió tu padre en la guerra por la tifoidea. Hay tifoidea y hay cólera, ¿no? Y entonces se asocia el placer del jabón haciendo contacto con la pierna y la figura materna mientras le cuida. Con el miedo. Con el miedo a la muerte, ¿no? Y entonces me lavo, porque si no me lavo algo terrible va a pasar. ¿Qué? Una muerte. Pero no sé bien qué, no sé cómo. Y entonces queda ahí una especie de niebla. Por eso el sujeto, decimos, que no sabe por qué lo hace. Es como la ansiedad, ¿no? Sí, más o menos. Pero, güey, aparte que, bueno, o sea, estás bañando a tu hijo y no, se murió de gangrena y de tifoidea y no, pues sí se va a traumar el niño. Güey, Sí. dicen cosas mucho peores los adultos de ahora. O sea, los padres jóvenes. O sea, por ejemplo, hay un chingo como de contenido en la televisión que los niños muchas veces ven sin querer, o en YouTube, por ejemplo, que ahora todos los niños tienen acceso a las plataformas. Güey, O sea, si a nacen nuestra con edad, iPad. cuando éramos niños, era como, ya había un chingo de mierda que no deberíamos de haber visto y vimos, ahorita es como de mucho más fácil acceso, ¿sabes? O sea, Sí, no, y aparte, como dices, güey, los niños ya saben usar esos aparatos, o sea, ya son muy intuitivos y también, o sea, nada más Sí. le van picando, no saben a lo que van. sí, está muy... Y cuando eres niño, pues no sabes ni verga, güey, solamente como que tomas todo lo que vas consumiendo. Sí, y aparte cuando eres niño, como no puedes pasar todo directamente como lo hacemos ahora con un proceso de razonamiento casi total, se queda muy grabado lo afectivo, Ajá, es decir, las sensaciones, ¿no? Como la corporales. emoción que sientes en ese momento. Entonces, como por una parte se asocia lo corpóreo y por otra parte la Lo idea, sensorial. ¿no? Sí, sí, pues es por eso que muchas cosas te gustan y muchas cosas odias, ¿no? O sea, las Sí. relacionas como con una sensación de miedo. Entonces podemos pensar que estas acciones ceremoniales o obsesivas nacen de la necesidad de acabar con esa tentación y como protección a una tragedia ya esperada. Puede o no haber relación entre el neurótico obsesivo, compulsivo y el ceremonial. Y a veces las personas que padecen de TOC encuentran en la religión un lugar, el lugar que siempre han querido ocupar, el lugar de mártir. Eso es Entonces, cierto. pues He visto hasta mujeres que van de negro a misa, güey.
Porque, Como que van a presentarse ante Jesús que murió en la cruz y todo eso, y dices que como, están de ¿really? luto por ¿Eh? Jesús. Sí, sí, que están de luto por Jesús y dices como, ¿really? Es también un poco Eso es esta una- obsesión es como sí. una adicción también, como que sí vas queriendo más y vas perfeccionando tu ritual y se te antoja. Es decir, no nace espontáneamente, es decir, te lo saboreas. Ujú. O sea, la Tiene que gente venir sí. de algo fuerte que se Ujú. haya vivido en algún momento y que eso detonara como una especie de trauma, me imagino, ¿no? Es como una especie de rush, porque me refiero a que al final sí hay como algo muy fuerte o traumático que te está como agarrando de los huevos para que no falles y hagas las cosas como son. Ujú. Pero tú sí buscas el placer, pero me refiero a que es tan denso, o sea, es como una adrenalina que buscas. Tú mismo es como, Sí. quiero volver a sentir eso. Y lo repites, ¿no? Constantemente. Sí. Y entonces, o sea, de primera intención la pregunta no tiene sentido, ¿sabes? Si alguien dice que por qué me gusta volver a repetir esto que no me gusta. Sí, exacto. O sea, de primera intención no tiene sentido la pregunta, pero cuando se trabaja, ves que dices, oh, es que Es sí como tiene un sentir el sentido. peligro, ¿no? Sentir que puedes estar en control del peligro. Como la cuerda floja O o es que a hacer el veces también bungee o esas cosas. el peligro o la angustia o el miedo o todas estas sensaciones pueden ser una manera en la que tú te relacionas con el deseo. Ujú. O sea, yo me relaciono con mi deseo a través de la angustia, o me relaciono con mi deseo a través del miedo, o me relaciono con mi deseo a través del terror, por ejemplo, A través a de la través, sumisión. a través del duelo nunca elaborado como esta persona, a través de la depresión, a través de la tristeza. Es como me vinculo con mi deseo, ¿no? Como esta persona que todo el tiempo va de negro a la misa. A través del sexo, ¿no? Ajá. También. Entonces, son maneras en las que Freud. el sujeto se coloca ante su deseo. No se olviden de escuchar 3 y medio. Y Ah, si les gustó el episodio, denle like, manita arriba, suscríbanse. Demian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según sea la hora en que nos están sintonizando. Yo estoy encargado de Cosmic Latte. Estamos hablando sobre ciencia y tecnología, astronomía también. Y pues espero que les estén gustando los podcasts. Y bueno, yo soy Héctor y en mi programa El Club de los Hostiles, analizamos un poquito de historia de México para todos los que no no aprendimos nada. aprendimos nada en la primaria como yo. Y pues recuerda que si te gustó, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Encuéntranos en las redes sociales como 3ymedio.estudio. Ya nos puedes escuchar en Spotify y en YouTube. Y pues nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima, cuates.